Timoteo, primera carta a Timoteo. Ahí vamos dando lectura, hermanos, la lección en esta mañana. Gloria al Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Perdón, capítulo 3. Primera Timoteo, hermanos, capítulo 3. Vamos a dar lectura ahí del 1 al 13. Vamos a dar lectura ahí del capítulo 3 de 1 Timoteo, del 1 al 13 alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, concluimos ahí del 13 todos juntos. Veamos, hermanos, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra. Yo leo el primero, ustedes el segundo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito en lazo del diablo. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso, honrándote a ti primero, exaltándote a ti, Señor, que usted venga y administre, que usted venga, hable por medio de su Espíritu Santo, que usted sea el que quebrante nuestros corazones con esta palabra, que una palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Señor, para poder seguir adelante, y que podamos ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Ahí abajo hay 2 guías más. Si alguien tiene una guía, hermanos, aquí tengo. Todavía parece que hay 2 guías más. Aleluya. Es la lección número 17, hermanos. Enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. 23 de junio, lección 17. El tema es enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. El tema central de esta mañana es líderes cristianos calificados aseguran el buen cuidado de la casa de Dios. Que dice, líderes cristianos calificados aseguran el buen cuidado de la casa de Dios. Es el tema central de esta lección. El texto dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos hermanos anhelan ser líder de la iglesia, alcanzar almas? ¿Cuánto realmente es el anhelo, hermano, de que las almas vengan al conocimiento de Dios? Yo lo puedo ver cada día, hermanos. La mayoría no quiere un compromiso con Dios. La mayoría no quiere el compromiso con Dios. Porque si tú te comprometes con Dios, a Dios se le cumple. A Dios no andas con que hoy sí, mañana no. A Dios le prometes y a Dios le cumples. El libro de Eclesiastés nos dice claramente que cuando a Dios le hiciéramos promesa, es mejor que cumplamos y no que prometamos y no cumplamos. Está claro como habla el predicador. A Dios se le hace una promesa y se le cumple. En problemas, en situaciones, enfermo, sano,
en necesidad, en angustia, de toda la índole, como se encuentre, usted tiene que bendecir a Jehová. ¿Qué dice el salmista? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Yo tengo que bendecir a Dios siempre. No importa cómo me sienta, no importa qué es lo que tenga, no me sienta triste, me sienta solo, me sienta enfermo, me sienta necesitado, tengo problemas, yo tengo que bendecir a Dios. Por eso dice claramente, líderes cristianos calificados aseguran el buen cuidado de la casa de Dios. Para poder tener el cuidado de la casa de Dios, de la iglesia, de aquel que te escucha, de aquel que te oye. A veces, hermanos, nos da tristeza cómo el mundo está viviendo, y cuando tenemos la oportunidad de darles el mensaje, de darles la palabra, nos negamos. Nos sentimos un poco religiosos, como que no queremos hacerlo, cuando mismo Cristo dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Y a veces nos sentimos superiores, que miramos a los de afuera como algo menos y no podemos darle la mano, cuando mismo Jesús dijo, yo he venido al enfermo, no al sano, aquel que tiene necesidad. Por eso tenemos realmente, hermanos, como líderes, ser un ejemplo, enseñarle al día de afuera, hermanos, quién es Dios en nuestra vida. Si yo lo conozco, yo sé que el Dios que yo estoy sirviendo, yo quiero que el de afuera, aquel que me rodea, conozca también a este Dios. Por eso claramente dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero la mayoría no deseamos. No deseamos un compromiso, y mucho menos con Dios. Porque queremos vivir a nuestra manera, hacerlo a nuestra manera, hacerlo como yo quiero, y no como Dios nos lo demanda. Esta es la lección en esta mañana. El liderazgo es un tema importante tanto en la esfera sagrada como en la secular. Abundan los libros, los blogs, los podcasts, todo esto, los temas sobre líderes. Hoy veremos el tipo de cualidades que deben de exhibir los líderes de la iglesia. De esta manera le habla Pablo a Timoteo, le habla a Tito y a algunos de todos los personajes, hermanos, que realmente estaban enfrente. Yo siempre les digo, Timoteo tuvo un gran problema, hermano, porque era una persona joven. Y los adultos realmente no podían recibir el consejo de un joven. Yo simplemente, hermano, en lo secular, hablando de mi trabajo, llega un médico retirado. Entonces, compró una propiedad sin investigar el pasado de esa propiedad. Entonces yo le digo, es que usted dijo, no he venido para que me des una lección. Soy mucho mayor que tú y sé más que tú. Así me dijo. Simplemente porque era más joven, era un médico retirado. Y le dije, es que hizo mal comprando un terreno sin verificar lo de atrás, lo que se debía, cómo estaban los papeles anteriores. No investigó y cometió un error. Dijo, no he venido a que me des una lección. Soy mucho mayor que tú y no tiene nada que enseñarme. Se levantó y se fue. Simplemente, hermano, Timoteo era un hombre joven y era difícil un adulto escuchar los consejos de Timoteo. Por eso el apóstol Pablo le anima, le exhorta, lo que hay en ti, ese don que está en ti, muévelo. No es fácil. A veces vamos a una persona mayor y como que no acepta el consejo de nosotros, porque él ha vivido más, tiene más experiencia. Yo le digo, pero yo conozco un Dios que lo revela, que nos enseña, que nos dirige, que me da su palabra, el conocimiento, la revelación de su palabra. Si no tienes una relación con Dios, no puedes captar lo que Dios te está hablando. Y tenemos que escudriñar esto. Por eso, hoy en nuestros días, los líderes, hermanos, que están enfrente, tenemos, hermanos,
que buscar realmente la guianza del poder del Espíritu Santo para poder administrar conforme la necesidad del pueblo. Y le digo, el día de ayer yo tuve una experiencia que no se lo voy a platicar porque se va a grabar. Y tuve una experiencia de cómo batallaron para algo tan simple, tan sencillo. Pero yo le digo una cosa, había un plan, había un propósito para que yo llegara a ese lugar. Tuvo que haber 4 ministros negarse para que yo llegara. ¿Por qué? No sé. ¿Qué fue lo que hablé? ¿Qué fue lo que dije? ¿A quién llegó el mensaje? No sé. Yo simplemente cumplí el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pero hubo 4 ministros que dijeron que no. Y para eso tuve que llegar yo. Te digo, a veces no conocemos las cosas. Y es difícil porque le estoy diciendo, es gente inconversa que fue a su iglesia, la popular, su iglesia popular, le dijeron que no. Fueron con otro ministro, dijo que no. Fueron con otro, dijo que no. Fueron con otro, dijo que no. Y simplemente, hermano, dales palabra, dales mensaje a una gente perdida. Nunca debemos decir que no. Alguien que tiene necesidad, hambre de Dios, quiere bendición de Dios, quiere una oración, quiere un consejo bíblico. ¿Cómo vamos a negárselo? Tenemos que lograr todas estas oportunidades. Tenemos que lograr estas oportunidades de darle una palabra. Porque los que había, puros inconversos. No había ningún cristiano. Bueno, mi hermana la que me contactó. Por los demás. Ahí. Y esto es lo que Dios quiere, hermano. Que logremos las oportunidades. Que sembremos la palabra. Que sembremos la semilla. Pues le digo, no sé qué pasó porque estos 4 rechazaron para que yo diera el consejo de la palabra en ese momento. Simplemente necesitamos aprender y a sujetarnos y a obedecer a Dios en el momento preciso. ¿Cuál es la situación? No sé. ¿Cuál es el propósito de Dios? No sé. Yo simplemente espero que esa semilla dé fruto. Estoy esperando fruto de esa semilla. Yo simplemente cumplí. Por ello somos llamados, pero hay que escuchar la voz de Dios. No seamos como los del tiempo antiguo. Como este hombre se junta con los pecadores. Este hombre no se lavan las manos. Este hombre hace esto, este hombre hace el otro. Pero sin embargo, Jesús les dio lo que ellos necesitaban escuchar. Tuvo que enseñarle a sus propios discípulos, interpretarle las mismas parábolas con que les hablaba a ellos, porque ni ellos entendían. Es necesario abrir nuestro entendimiento espiritual para entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, con la misión de continuar la labor del ministerio por la cual Pablo había empezado. La clave de esa misión era el nombramiento y formación de líderes que ayudaran a la iglesia a permanecer fieles. Este es el propósito, hermano, de los líderes. Ayudar a la iglesia a que permanezca fiel. La Biblia me enseña que en el mundo tendré aflicción, en el mundo tendré problemas, pero dice, confía, yo he vencido el mundo. Yo tengo que enseñarle a la iglesia, hermanos, que vamos a tener toda clase de circunstancias, pero sin embargo yo tengo que permanecer fiel a Dios. Yo puedo escuchar a mis seres queridos más cercanos hablar, criticar de mi vida o a la iglesia, pero sin embargo permanecer fiel a Dios. No escuchando lo que oye mi oído, escuchando lo que dice Dios. ¿A quién le voy a dar cuentas? ¿A ustedes o a Dios? Entonces yo tengo que aprender a dejar de oír lo que los demás dicen y oír lo que dice Dios.
Ese es el problema de la gente y de la iglesia, hermano. Están viendo lo que los demás hacen. Yo siempre les digo, ¿dónde la Escritura me dice que hay una iglesia perfecta? ¿Qué me dice? La cizaña y el trigo crecerán juntos. ¿Qué quiere decir esto? Hay buenos y malos aquí sentados. Va a mandar Jesús a sus segadores, a sus ángeles, levantará lo que es de él y dejaré lo que no es de él. A mí no me enseña que en la iglesia hay puros santos. Hay cizaña y hay trigo. Crecen juntos. Pero el que va a separarlos es él, no yo. Mi trabajo es hablarles. Mi trabajo es ministrarles. Mi trabajo es predicarles. El que va a hacer la separación es él, no yo. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. No dice que todas las iglesias era prudente, nomás 5. Habla por palabra. ¿Qué nos enseña? Hay gente que está preparada y hay gente que le falta. Pero es nuestro trabajo seguir administrando, seguir predicando, porque dice su palabra que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente. No es como usted y como yo. Le hablo una vez, 2, 3 veces y no se salva, que se pierda. No. Hay que mostrar misericordia. Hay que seguir orando, intercediendo el uno por el otro. ¿Dónde está ese amor? No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Con esa palabra empecé. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde hemos dejado el amor de Dios? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y no amo al hermano? Me caen mal mucha gente. No podemos aborrecer al hombre y decir que amamos a Dios que nunca hemos visto. No lo miro o lo siento. Siento su presencia, siento que es real en mi vida. A este Dios, hermano, que viene y administra a mi mente, a mi corazón día con día, es el Dios que yo estoy sirviendo y es el que les presento a ustedes día tras día. Es un Dios real que quiere lo mejor para ti y para mí, pero tenemos que buscarlo. Si se humillara mi pueblo, pero el pueblo no le busca. No queremos buscar a Dios. Si se humillara mi pueblo, no queremos buscar a Dios. Los cargos ministeriales todavía no estaban claramente definidos con un rol o responsabilidades. Así que no debemos pensar exclusivamente en los pastores, sino en todos los líderes que toman parte en la iglesia, en el mismo sentido que hoy. Pero veremos las características y los requisitos que Pablo describió siguen siendo fundamentales y necesarios para todos aquellos que cuidan de la iglesia de Dios. En otras palabras, lo que le enseñó a Timoteo en el tiempo de Timoteo son los mismos requisitos que Dios está demandando de la iglesia el día de hoy. ¿Qué le dice? En el 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Estos requisitos se lo está pidiendo Pablo a Timoteo. Si desea ser un líder, si desea ser líder dentro de la iglesia, aquí están. La lista de Pablo de las características requería que los líderes de la iglesia comiencen con una descripción completa de una vida irreprensible. Y el resto de las cualidades describen un detalle de una vida ejemplar. Que seamos ejemplo de aquel que nos está viendo. Que no tengamos nada de que nos estén reprochando. ¿Cuántas veces hemos escuchado para ser como el hermano aquel? ¿Viste, te acuerdas de aquel? La gente siempre está apuntando. Yo les digo simplemente, Dios lo va a juzgar, no tú. Yo siempre les digo esto.
Dios los va a juzgar. La Biblia nos dice que vamos a presentarnos ante Él para ser juzgados, nuestras obras sean buenas o sean malas. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Usted y yo no estamos aquí para juzgar a nadie. Usted y yo estamos aquí para que podamos reconciliar al hombre con Dios. Este es realmente el propósito suyo y mío. Reconciliar a la gente con Dios. No juzgarlos, no criticarlos, no burlarlos, sino vamos a reconciliarlos, que haya una reconciliación con Dios. Nos ha dado el don de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Dios nos ha dado este don de reconciliar al mundo con Dios. Ese es el propósito suyo y mío. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No otra cosa, no ir y juzgar, no ir a ver qué mira, no, ir y predicar, darles la palabra, especialmente de salvación. La humanidad necesita hoy en nuestros días que le hablemos de salvación. Están viendo los sucesos que están pasando alrededor del mundo y nosotros nos hemos despreocupado de hablarles de que Cristo viene. Un líder tiene que tener estas cualidades. ¿Qué dice? Irreprensible y una vida ejemplar. Dos cosas que requiere. Todos estos requisitos lo define el escritor aquí en dos palabras. Un líder debe ser irreprensible y debe tener una vida ejemplar. Para este contexto, el primer siglo, en el versículo 2, se puede notar dos suposiciones del individuo. Habría sido casado y varón. La mujer, por lo general, carecía de las oportunidades educativas. En aquel tiempo, no hoy, en aquel tiempo la mayoría de las mujeres no les daban educación. Y por eso lo describe de esta manera. Las mujeres por lo general carecían de la oportunidad por falta de educación y los sociales disponibles por los hombres, aunque comúnmente se podía suponer las características del matrimonio, la fidelidad conyugal no era una expectativa para los hombres en la cultura general. Recuerde, ¿qué es lo que sucedía en aquellos tiempos? Un hombre tenía 2, 3, 4 mujeres. Se tenían que multiplicar. Entonces aquí nos enseña el apóstol, si uno quería ser líder, si uno quería ser obispado, tenía que ser fiel a su esposa, y no más una, no 2 ni 3, ni 4 ni 5, una. Dice claramente, el matrimonio, la fidelidad era importante. Pablo, sin embargo, requirió que el líder de la iglesia fuera marido de una sola mujer. Y entendiendo apropiadamente que la frase marido de una sola mujer en el griego significa fiel a su esposa. Serle fiel, fidelidad a su esposa. Al serle fiel a su esposa era una, no más ella, nadie más. Y por eso dice Pablo, dijo, el autocontrol y una vida de sabia debería ser características de los ancianos en general. El líder debe ser ejemplar en la hospitalidad, debería caracterizarse como todo cristiano, debe ser capaz de enseñar, sugiriendo que esta es la responsabilidad de los líderes. Los líderes de la iglesia no deben ser dados al vino, no deben ser violentos, sino amables. Finalmente, no deben de ser personas que están discutiendo, ni amantes del dinero. Estas dos características eran prominentes entre los falsos maestros en aquellos tiempos, buscando lo material, ganando dinero deshonesto. Por eso dice, no amantes del dinero. Antes dos características eran prominentes entre los falsos maestros. Esta es la vida ejemplar que Dios estaba buscando, hermanos, en aquellos líderes de aquellos tiempos. Una vida ejemplar, vivir simplemente irreprensibles y que tuvieran un buen testimonio. Esto es lo que Dios busca de un líder, tener un buen testimonio, que nadie tenga que decirle, que nadie tenga que criticarle. Simplemente ser ejemplo. Los falsos se levantan
Le digo, falsos testimonios se levantan. Los hemos visto. Pero sin embargo, tú y yo tenemos que permanecer con un buen testimonio. Esto es lo que le está recalcando el apóstol Pablo. Requieres ser un líder, requieres o anhelas obispado, buena obra deseas, pero es necesario que seas irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Todo esto le está pidiendo al líder. Esto es lo que le enseña el apóstol Pablo a Timoteo. Y si vemos en el 4, le sigue diciendo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Aquí nos dice, ser dirigido o ser digno de respeto. Que realmente es una persona, hermano, de respeto. Que puedas confiar en esa persona. Un líder, dice, los pastores o otros líderes de la iglesia deben de ser del tipo de personas que son respetadas en el hogar, en la iglesia y en la comunidad, en los que nos rodean. ¿Y cómo podemos lograr ese respeto? Simplemente guardando nuestra vida, nuestro testimonio, no dando de qué hablar. Tenemos que saber quién somos en Dios, hermano. Reflejar lo que hay en nuestra vida, hermanos. A quién hemos recibido, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, a quién le tengo que presentar mis cuentas, a quién estoy agradando. Tenga cuidado, no vaya con lo que miran los ojos, no vaya con lo que oyen sus oídos. Platíquele a Dios. Póngase en las manos de Dios, aprenda a sujetarse, aprenda a obedecer. Por eso dice, su humildad, su madurez y sabiduría en las cosas de Dios, forjadas a través del tiempo en el Señor, le traerá honra a ellos, a la iglesia y a Dios. Que dice claramente, su humildad, su madurez, su sabiduría en las cosas de Dios, forjarán a través del tiempo en el Señor y les traerá honra a ellos, a la iglesia y a Dios. No es algo que nace de la noche a la mañana, hermano. Es tu tiempo caminando con Dios. Es tu tiempo viviendo en la misma presencia de Dios que te va a dar esta vida. Una vida realmente de respeto. No podemos, hermano, ganarnos ese respeto de la noche a la mañana. Es un caminar en la misma presencia de Dios. Es caminar, hermano. Vivir una vida que agrade a Dios, buscando a Dios sobre todas las cosas, poniendo a Dios en primer lugar. Que nada, hermanos, impida que tú busques a Dios cada día. Que nada se interponga a buscar a Dios cada día. Porque a veces buscamos a Dios solamente el domingo, cuando vengo a la iglesia. Yo siempre les digo, hermanos, si usted lee la Biblia y ora solamente el domingo o solamente el jueves cuando viene a la iglesia, pues nomás coma el domingo y el jueves y no alimente su cuerpo. Los días que no lea la Biblia, no se alimente la palabra, no alimente su cuerpo. No coma. ¿Qué va a suceder? Yo quiero que experimente. Si no leo, no como. Si no busco a Dios, no como. Si no tengo comunicación con Dios diario, no voy a comer. Hágalo. No lo va a hacer. Yo sé que no lo hace. Pero es lo que yo le garantizo. Usted quiere realmente crecer en el Señor. Usted realmente quiere experimentar lo que Dios tiene para su vida. Así como se alimenta físicamente, aliméntese espiritualmente. Y las cosas cambiarán en su vida y en la mía. De la manera que comemos. Yo le garantizo que come 3-4 veces al día. Y lee la palabra, hermanos, una vez a la semana. Es triste. Pero queremos que la iglesia crezca. Queremos ver
la unción del poder del Espíritu Santo. Queremos ver milagros, señales y prodigios. Si no estamos haciendo nada de nuestra parte, no estamos buscando a Dios. No estamos aquí para dejar a Dios. Ahora, déjame caer. Yo no lo busco. Yo tengo que, dices, yo me tengo que realmente sujetarme a Dios, someterme a Dios. Si no me someto a Dios, ¿cómo quiero que Dios me responda? Si yo no soy fiel con Él, ¿cómo queremos que Él sea fiel conmigo? Tenemos que aprender a ser fieles a Él. Así como nos alimentamos físicamente, aliméntese espiritualmente y su vida cambiará. Su vida será diferente. Realmente podrá entender lo que Dios tiene para su vida. Las primeras iglesias se reunían en los hogares y del dueño de la casa solía ser el líder. Otras razones más por la cual hospitalidad era tan importante, las relaciones dentro del hogar, incluyendo múltiples generaciones, incluso sirvientes y esclavos, sería muy visible y necesario para encarnar el Evangelio. La estructura del pasaje de Efesios en el idioma original deja en claro que la presencia plena y permanente y la obra del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes debe ser impregnar y transformar cada relación en su hogar. Darles realmente lo que hay en tu vida, sembrarles la palabra, enseñarles, hermano. Si no les enseñamos a los que están en nuestro hogar, hermanos, en otras palabras, ¿qué le tengo que decir a nuestras hijas? Lee, estudia. Si no lo hacen, hermanos, y es algo que ellas no quieren, pero yo tengo que decir: lean, estudien, comuníquense, oren. Antes de hacer, tienen miedo, platiquen con Dios, pónganse en las manos de Dios. Le dije a mi hija, empezó a trabajar: recuerde, ¿quieres que tu dinero se multiplique y no te falte? Está estudiando. Y lo ha estado haciendo desde que empezó. Muchos no creen en el diezmo, y yo no los forzo a nadie sobre eso, hermanos. Porque escuchan cuántos personajes en el internet que hablan que no es necesario. Yo solamente creo en la palabra. Y yo he visto, hermanos, que a mí nunca me ha faltado. Yo les digo, yo tenía mi trabajo arriba de $45,000 anuales en el banco y me vine a ganar 20. La mitad de lo que, menos de la mitad de lo que ganaba antes. Y sin embargo, yo pagué todo pago, acabé con todo. Y si podías ver la entrada y ver lo que daba, pues salía negativo. Y sin embargo, nunca salí negativo, se pagaba todo. ¿Cómo lo hice? No sé. Y no voy a buscar cómo se pagó. Lo que yo tengo, gracias a Dios, se pagó y esto. No voy a preguntar cómo. Yo vi la mano de Dios. De una cantidad a empezar de nuevo con un sueldo de un estudiante, hermano. Así empecé. Pero sin embargo, Dios suplió todo. Pago de casa, de carro, de tarjetas, todo lo que estaba dentro de todo se pagó. Si me movía trabajando por fuera, haciendo cosas de otra manera, pero sin embargo Dios suplió. Y yo nunca pregunté a Dios cómo, pero yo simplemente le he sido fiel a Dios y Dios es fiel conmigo. De esa manera. Y es lo mismo que le digo a mis hijas: tú cumple con Dios y Dios cumple contigo. Pero si no cumples con Dios, no esperes que Dios cumpla contigo. Yo tengo personas, hermanos, que me mandan el diezmo porque dicen, y no son cristianos, simplemente porque dicen: he visto cómo Dios ha bendecido mi vida, y no sirven a Dios. Yo le digo, a veces los de afuera hacen más que los de adentro. Yo le digo unas cosas, hermanos. ¿A quién vino a bendecir a Elías? Unos cuervitos. Le trajo pan y carne para alimentarla. A veces vienen los de afuera, hermanos, a suplir necesidad de la iglesia. Y yo por eso le digo, a Dios y la gloria. Yo por nunca les pido nada.
Porque yo sé que Dios es el que va a suplir. Dios es el que va a enviar. Es Dios. Este es el Dios que yo sirvo, hermanos. Este es el Dios a quien yo le sirvo, hermanos. Que me trajo a este lugar, no entendía por qué. Todo destruido este lugar. Y todavía no hemos podido, hermanos. Hay muchas cosas que hacer. Pero hay espacio, vamos adelante. Y le digo, hermanos, la iglesia se compone de todo un cuerpo. Y para reparar este lugar, hermanos, no se puede con una sola persona. Yo le digo, hermanos, si yo pongo barrer el templo a alguien que le falta una pierna y a alguien completo, ¿quién va a terminar primero? El que está completo. El que le falta una pierna lo va a limpiar, pero se va a tardar más tiempo. Le garantizo, le falta un brazo, va a limpiar la iglesia, pues se va a tardar más que aquel que está completo. A veces queremos que todo esto se complete, no se va a completar porque estamos incompletos. No todo el cuerpo está trabajando. Se va a hacer, pero despacio. De esta manera yo lo miro. De esta manera es como Dios me enseña. Se va a hacer despacio, porque no todos queremos trabajar. No queremos compromiso. A veces simplemente con ir ya creemos que cumplimos. Hay muchos compromisos, pero estos usted mismo platique con Dios, no yo. Platique con Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Platique. Así le digo yo, Dios, ¿qué hago? Abre puertas, cierra puertas. Este es el Dios que yo estoy sirviendo. Es el Dios que yo les presento y les enseño, hermano. Yo les digo de la manera en que yo he creído y en la manera que yo les sirvo a un Dios. Porque no he caminado ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30, ni 40 años sirviendo a un Dios vivo. A un Dios que hace cosas grandes. He visto su mano poderosa. Mire, hermanos, este lugar. Estamos 16, tenemos 8 años aquí. Y Dios nunca nos ha faltado. Dios siempre ha suplido. Ustedes ni saben ni cómo se paga, pues se paga. Todo. Y además, yo tengo todo, saquen de la cuenta, saquen. Nada más que va entrando. A mí no me mirarán ir a hacer un depósito a las ventanillas. Todo llega al teléfono y se va directamente. Esa es la mano de Dios como miro, hermanos. Lo de afuera envía que entre y se suple. Este es el Dios que yo estoy sirviendo, hermanos. Él se encarga de todo, de todo. No importa que haga falta, Él viene a suplir. Sí lo estamos haciendo y a veces me dicen, pero esto hay que ser pacientes. No se puede hacer todo en un momento, porque una persona sola no lo puede hacer. Tenemos que hacer todo juntos. Y se va a hacer, pero despacio. A veces me quieren poner presión. Yo los escucho y no lo hago, porque es el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios, que Él haga las cosas. Sí recibo presiones, hermano, porque sí me dan a veces. Yo escucho a todo. Les digo, escucho todo, retengo lo bueno y desecho lo malo. Así dicen, retener todo lo que Dios quiere. Pero hay que consultar con Dios, hermanos. Que Dios dirija. Las cosas salen bien cuando Dios dirige, cuando Dios está en el asunto. Hay que aprender a dejarnos dirigir por nuestro Dios. Por eso dice Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es lo que dice 19. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. En otras palabras, Pablo defiende de manera constante el principio de que la iglesia debe mantener a sus ministros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Imagínense, hermano,
pagar todas las deudas de la iglesia y luego que mantengan mis gastos. Se podría. A veces le digo, me demandan mucho, hermano, pero yo tengo que trabajar para mantener mi hogar. De lunes a viernes, de 8 a 5. No puedo estar aquí en la mañana. Yo tengo que trabajar para mantener mi familia. Yo cuando empecé con el Señor, yo le dije de esta manera: Señor, te puedo servir, pero como decir, part-time. Porque tengo que trabajar para mantener mi familia. Tengo que trabajar. Y todavía estoy trabajando. De lunes a viernes, de 8 a 5, ¿no? Estoy en la oficina, mi teléfono no suena. Si usted me habla durante el día, no va a recibir. Mi teléfono está bloqueado en mi oficina. Nos bloquean los teléfonos y no podemos recibir llamadas. Estamos bloqueados. Entran los mensajes, saliendo a la 1 a comer, puedo ver el mensaje, o saliendo a las 5 puedo ver el mensaje. Pero estoy bloqueado. Por eso dice, Pablo defiende de manera constante el principio de que la iglesia debe mantener a sus ministros, basada en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza fue articulada por Jesús, quien le dijo a sus discípulos que recibieran la hospitalidad, porque el obrero es digno de su salario, en Lucas 17. También es fundamental que los ministros rindan cuentas y sean corregidos si se desvían. Pablo estableció pautas para tales cosas. Y por eso dice, doble honor, traducido literalmente en el griego original, es correctamente interpretado por el Nuevo Testamento como remuneración y respeto. Los ministros hacen bien su trabajo, deben ser respetados y remunerados por la congregación. Pablo fundamentó este principio con un pasaje del Antiguo Testamento en Deuteronomio 25:4 y una cita directa de Jesús en Lucas 17. Debemos apoyar a nuestros pastores hoy en su servicio vital. Esto es. Y le digo, estos temas, hermano, los traigo solamente cuando viene en la guía. Usted nunca me va a escuchar que yo estoy predicando, hermano, sobre el obrero reciba salario. Estos los temas no son míos. Yo me los tomo cuando están aquí. Usted me conoce. Todo el tiempo que hemos estado aquí, usted me conoce. Por eso dice, Pablo también ayudó a Timoteo a establecer medidas correctivas. Las asambleas de Dios, junto con muchas otras congregaciones de la iglesia, todavía siguen la guía de Pablo, hoy hiriéndose por pautas firmes y bíblicas para pastores que se desvían de las enseñanzas de las Escrituras. Hoy en nuestros días, hermanos, hay muchos que se han desviado de las enseñanzas de las Escrituras. La comunión de ministros debe estar diseñada para relación de cuentas de unos a otros, para asegurar que todos maduren y aprendan del proceso disciplinario redentor. Que lo hagamos todo conforme su voluntad. Buscamos siempre la comprensión de Dios, la corrección de Dios, hermano. La Biblia dice que Dios a quien ama corrige, hermano. A veces la corrección no nos gusta. Yo he escuchado, hermano, me han llamado la atención, pero muchas veces, hermano, hay cosas que yo no voy de acuerdo. Hay muchas cosas que yo no voy de acuerdo. Y una cosa que me han dicho es, dice, cambia tu estilo de predicar, por eso no se te junta gente. Así me dice. Ok. ¿Qué quiere que les predique? Hermanos, se ven bien ustedes. A Dios los va a bendecir. No, yo tengo que hablar lo que dice Dios. Yo quiero decir lo que dice la palabra. Yo tengo que vivir una vida recta, una vida santa, una vida agradable a Dios. El que peca, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado es pecado, hermanos. Y Dios condena el pecado, claramente. Es necesario que busquemos a Dios, hermano, con corazones sinceros. Recuerde, yo les digo, lean y miren a David, hermanos. David se equivocó, cometió muchos errores, pero reconoció su error. Y es el problema de la gente hoy en nuestros días. Comete errores y no reconoce su error.
Y la única manera que Dios puede perdonar, que Dios puede restaurar nuestra vida, yo tengo que reconocer que me equivoqué. Yo tengo que reconocer que cometí un error para que Dios pueda restaurar mi vida. Es la única manera. Y mira, David se equivocó muchas veces, cometió errores, pero sin embargo reconocía su error, reconocía su pecado, reconocía su desobediencia para que Dios viniera a restaurar su vida. Es la única manera. ¿Qué dice? Ahí en Salmo 51, hermanos, cuando pecó con Betsabé. En el Salmo 51, ahí mira una oración de arrepentimiento. Vuélveme el gozo de la salvación. Un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de la salvación. Porque ya no sentía ser salvo. Ya no sentía la salvación David. Porque había pecado, había desobedecido. Y sin embargo, hermanos, se humilla y busca. Reconoce su error, reconoce su pecado y busca la salvación, busca un nuevo revestimiento del poder del Espíritu. Y esto es lo que hace falta en la iglesia. Desobedece y está contento con lo que ha hecho. Cuando tenemos que pedir misericordia a nuestro Dios, sujetarnos a Él, que Él venga a construir nuestra vida. Aquí nos habla compensación y corrección, porque hay líderes también, hermano, que no están viviendo recto delante de Dios. Pero sin embargo, usted y yo tenemos que solamente orar, interceder por ellos. Y si podemos la oportunidad, platicar. Como me dijo a mí uno, ¿y quién eres tú? Yo dije, soy el más pequeñito y no soy buen predicador, yo no soy muy bueno. Yo simplemente obedezco, Dios me envió, Dios me puso y ahí estoy. Es todo lo que sé yo. Pero yo te digo, de esta manera no está bien. Es todo lo que le dije. Me habló otro pastor, hermanos. Este sí es un poquito mayor que yo, pero pidiéndome consejo. Y se lo di. Y me dijo, gracias. Ya sabía, dice, pero necesitaba esa confirmación. Así me dijo. Hace unas semanas me habló y me dijo, ya sabía, dice, pero necesitaba que tú me lo confirmaras. Y a veces hace falta esa confirmación para poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Tenemos que cumplir, hermano. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó, no eres de casualidad. Como muchos dicen, por casualidad estoy aquí. No, estás con un propósito. Que no quieras cumplir el propósito de Dios es otra cosa, pero Dios te llamó con un propósito. Estamos aquí con un propósito. Somos gente de propósito, no somos gente de casualidad. Yo le digo, Dios nos llama y nos corrige si andamos mal. A mí me han llamado y me dicen, y tomo el consejo, y a veces hay cosas que no voy de acuerdo, y hay cosas que sí voy de acuerdo, corrijo lo que voy de acuerdo, y otros, pues, no, yo tengo que hacer lo que dice la palabra, que Dios cambie, que Dios transforme. Yo les digo cómo Dios me transformó a mí, hermanos. Mi manera de salir fuera de mi casa, mi vestuario, Él me dijo, pues digo, Él me corrigió. No la iglesia, no el hombre, Él me corrigió. Él fue el que llamó y me dijo de qué manera andaba y cómo debía ser como siervo de Dios. No era ya cualquier gente, era mi siervo. Tengo que dar buen testimonio. Tengo que reflejar a Él en mí. Este es el Dios, hermanos, que yo les presento. Y ese Dios quiere estos líderes que Dios está pidiendo. Algunos requisitos adicionales que dice, mientras que Timoteo estaba trabajando con un grupo que existían en asistentes de los ancianos, Tito se encargó de otro lugar en Creta. Ahí en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario el obispado sea irreprensible, sea administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Mientras esto pasaba, Pablo le dice, además de la fidelidad conyugal y la obediencia a la vida irreprensible, la descripción general se completa como los requisitos que se enumeran a continuación en este pasaje. En el versículo 7, la terminología cambia de ancianos obispos o líderes de la iglesia. El líder no debe ser soberbio, no debe ser iracundo. ¿Qué es iracundo, hermano? Que se enoja, se airea muy pronto, que es como el cerillo, como dicen por ahí. Yo soy como el cerillo, me tocan y prendo luego, me enciendo. Necesitas a Cristo y te prendes así, porque dice no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Pendenciero quiere decir que anda en riñas, en pleitos, hermano. Alguien que anda en pleitos, en riñas, o no codicioso de ganancias deshonestas. Estos son idénticas o sinónimos de la prohibición del pasaje anterior. El versículo 8 enumera 6 cosas, de nuevo en gran parte idénticas y paralelas a Timoteo, que tal líder debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y finalmente dice, el líder de la iglesia debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como lo ha sido enseñado. En otras palabras, lo que predico tengo que vivir. Hay que ser hacedores de la palabra, hermanos. Si usted le enseña a alguien, viva lo que enseña, sea ejemplo. Porque mucho, yo le digo, yo conozco a gente que sabe mucha Biblia, hermano, que se viene a mí a decirme palabra, hermano, tal vez que sabe mucho. Y le digo, de nada te sirve que sepas, vive lo que sabes. ¿Qué es lo que les dijo Jesús, hermano, en aquellos tiempos también, de los fariseos y saduceos, herodianos? ¿Qué le dijo Jesús? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos mismos predicaban las cátedras de Moisés, hablaban, las sabían, pero no vivían lo que predicaban. Por eso Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque como en aquel tiempo, en este tiempo, también hay mucha gente que sabe Biblia, pero no vive la palabra. No son hacedores de la palabra, son solamente oidores. Oyen la palabra, se la aprenden, pero no viven la palabra. Usted y yo tenemos que vivir la palabra, ser hacedores de la palabra, creerla, hermano. A veces hay palabras que yo batallo para hacerla mía. La repito, la aprendo, la leo, la declaro, la hablo. Y a veces batallo para hacerla mía. Pero me tengo que apoderar de esa palabra. La tengo que hacer mía, esa promesa. Que se haga real en mi vida. Que venga a florecer en mi vida. Porque claramente nos dice, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta palabra tiene que ser mi dominio, tiene que dominar mi carne. Esta palabra tiene que ser en mí. Yo tengo que vivir, yo tengo que hacer la palabra. Si no soy hacedor, si no vivo, si no le creo a Dios, hermano, de lo que Él me dice, en vano predico. Yo tengo que creer lo que Dios hace. Pues le digo, hermanos, a veces me siento mal. Yo les digo, aquí se sienten enfermos y no vienen. Yo me siento enfermo y me tengo que parar aquí. Aunque aquí esté agarrado, que no me vaya a caer, pero aquí estoy predicando. Nada me debe detener. ¿Cómo puedo vencer, hermanos? Confiando en Él. El médico dice muchas cosas, pero ¿qué dice Dios? Te digo, usted le dice al médico, el médico le dice, ay, yo no sé cómo andas parado. Ay, va y te acuestas, ya no te quieres levantar. El médico dijo que, o te dice Dios que eres sano en el nombre de Jesús, no le crees.
Pues dice el médico, estás bien malo, y si le crees, le mire cómo somos. Al médico le creemos, a Dios no le creemos. Si el médico dice, estás bien malo, dice Dios que por su llaga he sido curado, y le creo a Dios. A veces le digo, me paso días firme, creyendo en esa palabra. Por tu llaga, Jesús, tu llaga ha sido curado, y me paro firme, y tengo que vencer. Yo también, no crean. Pues, la que puede contar es mi esposa a veces, que ando levantado, que no me puedo, que me siento mal, y igual luchando, orando, reprendiendo. Es lo que puedo hacer, orar, reprender. ¿Quién puedo hacer? Tengo que reprender, y me tengo que parar firme y creer en sus promesas. El médico dice muchas cosas, pero ¿qué dice Dios? Hay que creerle también a lo que dice Dios. Así como le creemos al hombre, créanle a Dios. Esa fe ciega, lo que dice el médico, créanle a Dios de igual manera. Tenemos que aprender a creerle a nuestro Dios. Por eso dice, finalmente, el líder de la iglesia debe ser retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Dice Tito 1:9. Ya me lo termino, hermano. Ya faltan 5 minutos más. 1 Timoteo 3:8. Amén, la hermana ya bien contenta, dijo que tiene hambre. No le dieron que almorzar, hermano. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. El 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El 13 dice: por lo que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo también describe los requisitos para los diáconos, aunque no describe las tareas específicas para esta función ministerial. En este contexto en que Pablo describe a los obispos, ministros, supervisores, diáconos, parece ser lo que ayudan a este ministerio, al igual que con las descripciones de los otros líderes de la iglesia. Pablo estaba más preocupado por el tipo de personas que deben de ser, y dijo poco sobre sus deberes específicos. Varios de los requisitos son idénticos y sinónimos de aquellos para el obispado. Ancianos, los diáconos deben tener comprometidas con su fe y mantener una conciencia limpia. Los diáconos que servían bien recibirían el respeto de los demás y más confianza en su fe. No dice cuáles eran sus propósitos, cuál era su trabajo. Simplemente dice que tenían que ser honestos, no calumniadores, no sobrios, fieles a Dios en todo, sean maridos de una sola mujer, gobiernen bien sus hijos, su casa. Todos estos requisitos les daba, pero no les decía qué es lo que se debían de dar. Pero ¿qué es, hermanos? Todo aquel que ayuda dentro de la obra, hermano, tenemos que tener estos requisitos: fieles, amadores de Dios, no pendencieros, no corajudos, hermanos, simplemente honestos, temerosos y creerle a Dios, fieles a Él, en toda circunstancia, en todo caso, hermano, fieles a Dios, firmes en la fe. 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que dice en el griego la palabra hombre y mujer son la misma palabra que marido y esposa. Cuando se usa esta palabra siempre en el contexto, el que determina si el autor se refiere a un hombre adulto, a un esposo, a una mujer adulta, a una esposa, pues posiblemente Pablo no se estaba refiriendo a sus esposas, sino a mujeres que como sus contraparte en los deberes del ministerio tienen ciertos estandartes que deben de suplir. Si es así, mujeres diáconas deben ser respetadas. La misma palabra griega en su forma femenina que encabeza la lista de los versículos 8 para los diáconos varones, la reducción: no calumniadoras, sobrias, es paralela, sin doblez, no dado a mucho vino,
en el versículo 8, finalmente esta mujer en el ministerio deben ser fieles en todo. Una referencia que quizás incita a Pablo a retomar su requisito para los diáconos varones, específicamente ser fieles a una sola esposa. De esto también dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo lo que habla más adelante. Así le habla el apóstol Pablo. Por eso le digo, hermano, queremos un liderato, queremos estar enfrente, hermano. Comprométase con Dios. Haga un compromiso con Dios. Su vida va a cambiar. Comprométase. Dígale a Dios, hermano, qué es lo que usted quiere hacer, en lo que usted puede obrar. Pero en otras palabras, hermanos, a veces queremos hacer las cosas, hermanos, pero queremos que todos lo hagan. No, si tú quieres ver el cambio, cambia tú primero. Tú quieres ver la diferencia en alguien más, sé tú la diferencia. Queremos cambiar el mundo, yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser el ejemplo. A veces queremos que todos hagan lo que yo quiero. No, no es lo que yo quiero. Yo tengo que poner el ejemplo, yo tengo que hacer la diferencia para que los demás miren el cambio y la diferencia en mí. No queramos obligar. Yo pues le digo, yo a la fuerza nada, no. Tiene que salir del corazón. Si no sale de tu corazón, en vano. Pues le digo, todo lo que hagamos, hagámonos para el Señor, pero que salga del corazón. No porque lo mandé yo, no porque lo obligué yo, sino porque nace de su corazón. Si usted realmente quiere ser bendecido, tiene que nacer del corazón. Tiene que nacer de usted. Todo lo que haga, hágalo de su corazón. No por quedar bien, no por comprometer a los demás, no. Hágalo porque le nace a usted. Si usted quiere ver una diferencia en su vida, sea usted el ejemplo. Empiece usted primero. Cambie usted. Hágalo usted para que pueda, en otras palabras, inspirar a alguien más. Yo tengo que hacer la diferencia. Yo tengo que ser el ejemplo. Yo tengo que hacer diferente para que los otros miren lo que hay en mí. Si yo no cambio, nadie más va a cambiar. Yo tengo que aprender a ser hacedor de la palabra, cumplir con lo que Dios me ha llamado. Si yo no cumplo, hermanos, en vano me sirve. O le digo, si yo predico, hermanos, aquí, y yo no cumplo la palabra, en vano predico. Pero yo sé en quién he creído y yo sé quién es Dios. Dios es el único, hermano, que me ha sostenido y me ha puesto hasta el día de hoy. Fuera de Él no soy nada. Soy un gusano, como digo. No soy nada. Fuera de Él no soy nada. Pero con Él, hermano, soy un real sacerdocio. Soy una nación santa. Un pueblo puro, un pueblo adquirido por Él. ¿Para qué? Para anunciar las verdades de aquel que me llamó de las tinieblas a una luz admirable. Soy un gran tesoro para Dios. Soy especial. Y usted también. Póngase en las manos de Dios y usted es especial. Ese real sacerdocio, ese tesoro, hermano. Somos algo especial. No somos cualquier gente. Somos un tesoro, un real sacerdocio. Somos algo especial. Él me llamó para eso y lo llamó a usted también. Pero si usted no se, le digo, hay que aprender a aceptarnos a nosotros mismos, aplicarlo en mi vida para poder enseñar a otros. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Yo te doy gracias de antemano, Señor, porque sé que siempre nos escucha. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana, Señor. Que una palabra, Señor, haya llegado al corazón de una vida. En este momento, Padre, yo te doy gracias por cada uno que se encuentra aquí reunido, Señor. Te pido que bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares. Todo lo que ellos emprendan, Señor, sea bendecido, sea prosperado. Yo te doy gracias de antemano, Señor, por esta mañana. Te pido, Señor, que seas con cada uno, Señor, cada día. Todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, Padre, que lo hagamos de corazón. No para quedar bien con uno, con otro, simplemente, Señor, para agradarte a ti y darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. En esta mañana te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.